Va a haber una membrana ataloccipital, pero se va a continuar en el ligamento anterior, longitudinal anterior. Este ligamento, el anterior, es muchísimo más grueso y resistente que el posterior, y estos dos nos van a servir para limitar el movimiento, porque pues, como en todo tiene que haber limitaciones, si no pues no se va a fracturar. Y luego la articulación ataloccipital, perdón, es de tipo, es una articulación entre las carillas articulares, no, perdón, el apófisis odontoides y el atlas, a través del ligamento transverso que va a sujetar el apófisis odontoides, y esta va a quedar de una manera de eje y nos va a servir para hacer el movimiento del ojo en la cabeza. Aparte del ligamento, este ligamento se llama ligamento cruzado, consta del ligamento transverso, y los ligamentos alares. Y los transversales y luego los alares. Todo esto para sujetar el diente del axis y que nos sirva a manera de eje para mover la cabeza y decir que no. Esta articulación, son tres articulaciones las que destacan, son dos laterales y una medial. La medial es la que es de la apófisis odontoides y es de tipo trocoide, y las laterales son de tipo artroide, y sirven para lo mismo, son para sujetar el diente del axis, para el movimiento de decir que no, y eso sería todo. Aquí es una imagen que les puse para que vieran lo que les mencionaba del ligamento alar. Todo es lo mismo para sujetar el diente del axis, que es muchísimo más frágil que, por ejemplo, el ligamento transverso. Aquí es lo que voy a hablar. Por ejemplo, en una fractura del axis podemos destacar que si hay una fractura que no es desde la base, que es desde la mera base, que se separa el diente del axis y nos queda el cuerpo del axis, se va a quedar en medio de los dos cuerpos óseos, va a quedar el ligamento transverso, lo que va a permitir que se junten, y pues va a dejar de recibir osificación, y va a haber pues necrosis avascular de este fragmento óseo que sería el diente del axis. Y podemos ver que hay de tres tipos. Voy a ver lo que dice. Tipo 1 es la evolución de los ligamentos alares del extremo. Poco frecuentes, no provocan inestabilidad, incluso si se produce una pseudoartrosis después de una inmovilización correcta. El tipo 2, fractura de la base de odontoide. Las fracturas conminutas son las más frecuentes. Se registra un índice de pseudoartrosis elevado para las fracturas desplazadas y sin desplazamiento. Aquí tienen las imágenes. Y el tipo 3, fractura que se extiende hasta el cuerpo del C2. Presenta un área amplia de hueso esponjoso y consolida sin cirugía en el 90% de los pacientes. Se recomienda la inmovilización del alochaleco. Aquí pues como ven, no se separó. En esta son un poco confusas, pero me imagino que en esta es en la que se interpone. Esta. Ajá, porque sigue. Sí, porque si como ven aquí, no hay manera de que se interponga el ligamento, porque pues el ligamento está más o menos a esta altura. Y entonces los dos cuerpos óseos siguen teniendo comunicación y siguen teniendo irrigación, y pues hay posibilidades, como dice aquí, del 90%, pues es una gran posibilidad de que el paciente sane pues sin tanto problema. Bueno, el envejecimiento del disco intervertebral, a medida que vamos envejeciendo, nuestros discos intervertebrales también van a envejecer. Esto es a medida que avanza la edad, lo que es el núcleo pulposo pierde lo que es elastina y proteoglicanos, y aumenta su colágeno. A consecuencia de este aumento y disminución, lo que es el disco intervertebral pierde lo que es su turgencia y se vuelve difícil que cambie, se vuelve duro la deformidad. También lo que es el núcleo pulposo se va deshidratando, lo que ocasiona que el anillo fibroso cargue con mayor responsabilidad en lo que es el reparto de la carga de manera vertical, así como de las fuertes tensiones concomitantes. También, a pesar de que lo que son los cuerpos vertebrales de las vértebras adyacentes a los discos vertebrales, lo que sería su cara superior, su cara inferior y su cara superior, a pesar de que estas se vuelvan cóncavas con la edad, la cual es la principal causa de que cuando envejezcamos nuestra altura se va reduciendo, a pesar de que estos cuerpos, como le decía, se vuelvan cóncavos
y se acerquen entre sí, se ha demostrado que lo que es el disco intervertebral tiende a crecer mediante crecemos con los años, principalmente entre la edad de los 20 y 70 años de edad. El disco intervertebral crece su diámetro de manera anterior a posterior, crece aproximadamente un 10% en lo que es la mujer y un 2% en lo que es el hombre, mientras que su altura, o sea su grosor, en la parte central aumenta un 10% en ambos sexos. Estas son las características normales de lo que es el envejecimiento del disco vertebral. Ya lo que sería una patología sería, por ejemplo, que nosotros diagnosticáramos que en un paciente el estrechamiento de lo que serían sus discos, por ejemplo, lumbares, sería menor relativo a lo que serían sus discos cervicales, o sea que haya un estrechamiento de solamente una parte, ya sea lumbar, cervical o torácica. Bueno, la hernia de núcleo pulposo, esta hernia, a pesar de que los discos, bueno, a pesar de que los discos son muy duros y resistentes en la juventud, porque su núcleo pulposo está constituido principalmente es acuoso, aproximadamente el 90%. A pesar de esto, ciertos movimientos violentos o excesivos de la columna vertebral, como por ejemplo lo que sería una hiperfusión violenta de la columna vertebral, pueden llegar a romper lo que es el núcleo pulposo y a fracturar lo que son las vértebras adyacentes a estos núcleos. Normalmente las hernias del núcleo pulposo se producen en dirección posterolateral, en donde, como mis compañeros ya les habían hablado, el anillo fibroso recibe un menor refuerzo de lo que sería el ligamento longitudinal posterior. Entonces esta parte de aquí es más débil, por lo tanto las hernias normalmente son hernias posterolaterales. Normalmente cuando sufrimos una hernia del núcleo pulposo, normalmente vamos a tener un dolor agudo o dolor referido. Esto causado principalmente por la compresión de los nervios. Bueno, en este caso sería la compresión de los nervios espinales. Como les decía, uno de los principales síntomas va a ser un dolor agudo, que se va a producir principalmente por la compresión de lo que serían los ligamentos longitudinales anterior y posterior, así como la periferia del anillo fibroso. Esto causado por la compresión de esta hernia, además de que también va a haber una irritación química causada por la ruptura del núcleo pulposo y que se salgan las sustancias que se encuentran en él, lo que va a ocasionar una inflamación en el área donde el núcleo en el área donde haya una hernia. También va a haber un dolor agudo, lo que sería por ejemplo, si nosotros tenemos una hernia en el disco intervertebral que se encuentra entre lo que sería L3 y L4 y presiona lo que es el nervio espinal L3, va a haber una alteración en lo que es el dermatoma que le corresponde a este nervio. Va a haber un dolor en el área predominante de este nervio. En lo que será fracturas y luxaciones de las vértebras, a pesar de la amplia gama de movimientos que nos dan la columna vertebral, ciertos movimientos excesivos o violentos o súbitos de lo que será la columna vertebral pueden llegar a lesionar las vértebras tanto cervicales, torácicas o lumbares, principalmente en lo que serían los choques. Como aquí se puede ver una hiperflexión violenta de lo que sería el cuello, que acompañado de una compresión puede ocasionar una luxación de lo que serían las carillas articulares, lo que ocasionaría que una vértebra, cualquier vértebra se pase por decir adelante de la vértebra inferior. Como en este caso se ve un impacto de manera lateral, hubo una flexión y una rotación, lo cual, como les decía, acompañado de la compresión puede haber una subluxación de las articulares. Bueno,
También lo que sería cosa no, es que no quedó otra. Bueno, el número ¿En qué etapa ocurre la ossificación de los huesos? Pues empieza a partir de la cuarta semana de embrionario y de ahí surgen cambios y en la octava semana es cuando los discos intervertebrales ya están formados. Vivi, ¿Dónde se encuentran los centros de osificación primarios y cuántos son? Bueno, son 3 centros de osificación primarios, uno que es central y 2 que son periféricos. Al unirse estos 3 van a ser va a ser el punto de osificación principal para lo que es la vértebra. ¿Y dónde se encuentran los centros de osificación? no, pero está bien si me contestaste. Es un endocondral y Endocondral. Brenda, la tercera. ¿Dónde se encuentran los 5 centros secundarios de osificación en las vértebras típicas? Hugo. Los 5 son 2 en lo que son las apófisis transversas, uno en la espinal, uno en la cara superior del cuerpo vertebral y otro en la parte inferior. El que está atrás de ti. ¿Qué movimientos permiten la articulación en tanto occipital? El movimiento Permite ¿cuál? ¿La 4? Sí. Permite la flexión y extensión de la cabeza, permitiendo que la cabeza diga un sí. ¿Y qué movimientos permite la articulación? ¿Qué movimientos permite la articulación atlantación? Van a ser los de rotación del cuello para la negación. ¿Qué es más fuerte? ¿El ligamento transverso del atlas o el pendiente del axis? Pues el ligamento transverso del atlas es más fuerte. Porque tiene que ser fuerte para permitir que el diente no salga de su lugar. Se mencionan algunas variaciones importantes de las vértebras. Son los clínicos. Bueno, pues normalmente son 33 vértebras, pero a veces pueden variar, pueden ser 32 o 34 y también depende de la edad, la raza y la herencia genética. Las mujeres normalmente tienen una vértebra menos y los hombres una vértebra más. También puede haber costillas cervicales o lumbares y una costilla cervical en C7 puede ser incompleta y en la T12 no hay costilla ya que se empareja. También puede haber una costilla lumbar que tampoco es completa y la L5 puede estar sacralizada, o sea, unida al sacro, o la S1 puede estar lumbarizada o unida a la parte de la región lumbar.